Amén. Somos escogidos para el ministerio. Ese es el tema de esta noche. Señor, te damos gracias, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti el honor. Gracias, Señor, por noche a noche, día a día, a través de esta administración de la palabra, tú nos enseñas y nos capacites y nos vayas llevando a un nivel de revelación más excelso delante de tu presencia. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. La primera escritura que vamos a ver se encuentra en 2 Corintios 4:1, que nos habla que somos nosotros escogidos para el ministerio. Todos somos escogidos para el ministerio. No importa qué hiciste en tu vida pasada, no importa de dónde saliste, no importa qué hacías, Dios te sacó de allá porque somos escogidos para el ministerio. Dios tiene un propósito en tu vida. Y el propósito de Dios es que tú avances el reino de Dios. El propósito de Dios es que tú vivas una vida en victoria. Tú eres escogido por Dios. El verso 1 de 2 Corintios 4 dice: por lo cual teniendo nosotros, escucha lo que dice el apóstol Pablo, le está hablando a la iglesia de Corintio y le dice: lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. ¿Por qué la misericordia? Porque el mismo Pablo en el libro de Corintios 1 del 28 en adelante nos dice lo más vil, lo más despreciado escogió Dios para avergonzar al mundo. Entonces, en ese capítulo 4, verso 1, dice, según la misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros cuando andábamos en el lodo cenagoso, cuando andábamos y éramos de lo más vil y lo más despreciado del mundo. Dios tuvo misericordia para llamarte a su ministerio. Simplemente su ministerio es representarlo a Él. Eso es un honor. Eso es un honor. Según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayemos. No te quedes estancado. Si al lugar donde vas no te enseñan y estás estancado, busca un lugar donde te enseñen. Busca un lugar donde tú prosperes en todas las cosas. Busca un lugar donde tú desarrolles ese potencial que Dios puso en ti. Porque tú eres llamado para el ministerio. Amén. Pablo nos recuerda que nos fue dado un ministerio por la misericordia de Dios. Amén. Por esa misma misericordia de Dios, nosotros no merecíamos estar trabajando para Dios, pero Él en su misericordia nos llamó. Así de que a partir de que Él nos llamó, no tenemos que dejar este ministerio, ni tampoco tenemos que dejar que nos desanimen. Eso es bien importante. Porque muchas veces tú tienes pasión y te alegras porque Dios te mandó llamar para algo y para que hicieras algo para Él y se lo comentas a alguien y esa te dice, no la vas a hacer. No, Pablo te dice, no desmayes ni te desanimes. ¿Sabes por qué? Tú y yo tenemos que saber que es un privilegio haber sido escogidos por Dios. Es un privilegio. Amén. Y nos dio el poder para ministrar su palabra. Tenemos que saber, comprender que no es una carga servirle a Dios, es un privilegio. ¿Cuántas veces oímos, yo siento carga por aquel hermano, yo siento carga por la iglesia? No es una carga, hermano, es un privilegio servirle a Dios. Mientras tú sigas viendo que tu llamado, orar por una persona, es una carga para ti, entonces no te sientes privilegiado de servirle a Dios. Pero cuando lo haces con ese amor, con ese deseo, entonces le das gracias a Dios porque como a mí me sacó del lodo cenagoso y es un privilegio estar parado aquí y predicar su palabra. No es una carga para mí. Venir desde donde vengo, mañana te voy a venir otra vez para acá. No es una carga para mí, es un privilegio que Dios me haya escogido para servirle a Él.
Yo creo que tú y yo, los que estamos aquí, los que me están oyendo por las redes sociales, se tienen que sentir privilegiados que Dios nos haya escogido. No importa de dónde te escogió. Cuando yo iba con más continuidad a la cárcel, le hablaba a veces a pastores o a veces a hermanos que yo iba a la cárcel y le decía, ¿qué vas? Esos merecen estar ahí. Mismos pastores decían eso. Eso no cambia, no creas que van a cambiar. En cuanto salgan, van a hacer lo mismo. Pero eso a mí no me importaba, porque no era una carga viajar. Cuando iba con más frecuencia, 2 horas, 3 horas, había un sábado que íbamos 5 horas, para mí no era una carga ir hasta allá y usar todo el sábado desde las 7 de la mañana y regresar a las 9 de la noche a casa. Para mí no era una carga, para mí era un privilegio. Y sigue siendo un privilegio. Por falta de tiempo ya no puedo ir tanto como lo hacía anteriormente, pero nosotros tenemos que aprender que desde el día que Dios nos llama, hermanos, somos privilegiados. Somos privilegiados. Amén. Tenemos que saber y comprender que no es una carga, es un privilegio. Por lo cual no debo desmayar, no debo de renunciar ni tirar la toalla. ¿Cuántas veces hemos sentido tirar la toalla o renunciar? Al cabo no vienen, al cabo de esto estoy haciendo en vano, no obedecen, no cambian. Esos no son pensamientos que vienen de Dios. Porque de nuevo es un privilegio estar sirviéndole, es un privilegio cargar esta palabra bendita de Dios, abrirla y predicarla, abrirla y leerla, abrirla y hablarla a tu vida. Como decía la clase de anoche a los líderes, orar es traer el poder sobrenatural de Dios a la tierra. No es un privilegio que tú ores su palabra y que digas, por las heridas de Jesús yo ya fui sanado y tu cuerpo está completamente sano. No es un privilegio eso. Es un privilegio. Es un privilegio abrir su palabra y te encuentres con que en la palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que tu alma siga prosperando. Es un privilegio poner esa palabra en tu boca, hablar en tu corazón, en tu boca y creerla y que se manifieste en ti. Es un privilegio. No es una carga. Eso se convierte en una carga cuando no conoces la voluntad de Dios. Se convierte en una carga cuando doy el servicio y me queda lejos, mejor no voy. Es una carga, por eso es que no vienes. Porque lo has visto como una carga, no lo has visto como un privilegio. El llegar aquí y sentarnos a oír la palabra de Dios es un refrigerio. Y es un privilegio. Amén. El verso 2. Gloria a Dios. Antes bien, mira bien lo que dice, antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nosotros fuimos escogidos, fuimos privilegiados de hablar el evangelio del reino de Dios. Pablo nos recomienda que creamos la palabra de Dios, que vivamos de acuerdo a ella, que la creamos y no le cambiemos nada a la palabra. Dice, no adulterando. ¿Cómo nosotros podemos adulterar la palabra de Dios? ¿Quién me puede dar una idea de cómo cómo tú puedes adulterar la palabra de Dios? ¿Cómo la podemos adulterar? Denme una idea. Ayúdenme. Cuando no damos buen testimonio, ¿qué más? Cuando ponemos otra palabra que no sea la de Él. Amén. Sophie, ¿cómo tú puedes adulterar? ¿Cómo podemos adulterar la palabra de Dios? Exacto.
Flavio, ¿cómo podemos adulterar la palabra de Dios? Yo viste muchos ejemplos. Cuando no escuchamos lo que Él dice, cuando hacemos lo que Él quiere hacer. Exacto. Pero algo importante que Sophie mencionó cuando escuchamos otra doctrina. Si yo escucho otra doctrina diferente que no es la doctrina del reino de Dios, yo estoy adulterando la palabra de Dios, porque Dios desde Génesis 1:26 nos dice que Él va a establecer un gobierno teocrático en la tierra. Entonces, cuando ya yo participo o estoy trayendo una doctrina de hombre, estoy adulterando la palabra de Dios. Entonces de ahí, en adulterar la palabra de Dios, se pueden derivar lo que vemos hoy en día, diferentes denominaciones y diferentes concilios. Todos creen decir la verdad, pero la verdad nos liberta, ¿verdad que sí? Entonces, si yo soy, por ejemplo, yo me creo una denominación y adultero la palabra y hago que venga muchísima gente y hago diferentes iglesias con esa denominación, con una palabra adulterada vamos a decir, bueno, la Biblia no te condena, tú puedes, porque Salomón tuvo muchas mujeres, no te preocupes, tú puedes hacer lo mismo. Yo voy a traer muchas personas con ese conocimiento. Pero ¿qué estoy haciendo? Adulterando la palabra de Dios. Adulterando la palabra de Dios. Por no seguir la doctrina del reino de Dios establecida por Dios desde Génesis 1:26, pasaron muchas cosas y llega Jesús a restaurar, a redescubrir y a restaurar el reino de Dios y nos enseña, ¿saben qué? Cambien su manera de pensar, cambien su entendimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta es la doctrina que tenemos que seguir. Si no seguimos esa doctrina, con seguridad que nos estamos siguiendo una doctrina adulterada. Pablo dice que no la sigamos. Amén. Ok, Pablo nos recomienda que creamos la palabra de Dios, que vivamos de acuerdo a ella, que la creamos y no cambiemos nada. Cada conocimiento humano lo traigamos delante de Dios. Amén. Segunda de Corintios, vamos a bajar al verso 5. En el verso 5, dice, porque no, fíjate bien lo que dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesús como Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Tu dueño. Predicas a Jesús como tu dueño. Señor quiere decir tu dueño. Cuando Dios se le apareció a Moisés, Moisés, yo soy el Dios, tu Señor, tu Dios. Yo soy el dueño tuyo. Y tú vas a hacer lo que yo te diga porque yo soy tu dueño. Amén. Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor. ¿A quién? De Jesús. Amén. No solo tenemos que tomarlo para nosotros mismos como ministros, debemos de predicarlo a otros por amor de Jesús. El privilegio de ser escogido, debemos de usarlo en la preparación de otros. Yo fui escogido, yo tengo que preparar a otros con ese mismo concepto y principio que Pablo nos enseña. No solo nos debemos de predicar a nosotros mismos, nosotros somos los que tenemos que iluminar a otros con el conocimiento que nos fue dado y por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 6:1. Pablo nos sigue dando recomendaciones. Yo digo unas recomendaciones exquisitas para enriquecer nuestro conocimiento. Porque la Escritura dice que en Él está toda riqueza de conocimiento, ¿verdad? Que dice así. Está toda riqueza en Dios, está toda la riqueza del conocimiento. El apóstol Pablo nos anima, nos está predicando, en esta noche nos está predicando para que nosotros enriquezcamos el conocimiento de Dios
y que sepamos que fuimos salvos, como dice Efesios 2:8, ¿cómo fuimos salvos? Por gracia. Y la recomendación que Pablo nos dice aquí en 2 de Corintios 6:1 dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos a que no recibamos la gracia como en vano. Os exhortamos a que no recibamos la gracia en vano. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros ¿cómo fuimos salvos? Por gracia. Pablo nos dice, no recibas en vano la gracia. Entonces la gracia a mí y a ti no nos da autoridad para pecar, no nos da autoridad para hacer otras cosas que el Evangelio del Reino de Dios nos mande a hacer. No solo tenemos que tomar para nosotros mismos como ministros, sino que tenemos que predicarles a otros. Aquí en 2 de Corintios 6:1, Pablo da una exhortación a la iglesia, a todos los que fueron salvos y recibieron a Jesús, a que no tomen en vano la salvación que fue por gracia. Y es la misma exhortación que el apóstol Pablo le da a CCPB esta noche: no tomemos la gracia de Dios en vano. Amén. Porque la salvación fue por la gracia. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos dio. Por eso es importante, hermanos, 2 de Pedro 1:4, perdón. Es bien importante que no tomemos la gracia de Dios en vano, como dice Pablo en Corintios. ¿Por qué es tan importante que no tomemos la gracia de Dios en vano? Porque en la carta de Pedro nos dice qué tan importante es lo que somos nosotros en la tierra. Fuimos salvos por gracia, y al momento que fuimos salvos por gracia, Dios nos da una porción de Él. Por eso es que no tenemos que tener la gracia en vano. Dice, por medio de las cuales la gracia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la... ¿Qué somos? ¿Participantes de qué? De la naturaleza divina de Dios. Cuando tú y yo nacimos de nuevo por la gracia, al momento que tú dijiste ese día, te recibo en mi corazón, te acepto en mi corazón, quita mis pecados, en ese momento tomaste la naturaleza divina de Dios. ¿No es maravilloso? Tomaste la naturaleza divina de Dios. ¿Cómo? Por la gracia. La gracia es un favor inmerecido. La gracia es el don de Dios. La gracia es la presencia de Dios en tu vida. La gracia es lo que Jesús dijo cuando dijo en Lucas 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para hacer para dar buenas noticias, para libertar a los cautivos, y a los del corazón quebrantado, sanar. Y a los presos, apertura de la cárcel. Y a predicar el año agradable del Señor. Eso es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, como dice Pedro, es para que tú y yo seamos participantes de la naturaleza divina. Cuando nosotros participamos de la naturaleza divina, recibimos a Jesús, tenemos la naturaleza divina de Dios ahora a partir de ese momento, nosotros estamos huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Y lo que te da el poder para huir de la corrupción que hay en el mundo es la gracia de Dios, porque es la naturaleza divina de Dios en tu vida. Amén. Ahora ya estamos viendo por qué fuimos escogidos para el ministerio, porque tú llevas la gracia divina de Dios. A donde quiera que vas, llevas la gracia divina de Dios. La gracia de Dios es un regalo de Dios para cada persona que nace de nuevo. Amén. ¿Qué sucede cuando tú y yo nacimos de nuevo? Recibimos la gracia de Dios. ¿Qué es lo que primero sucede? Lo que sucede, y tienes que tener este concepto, este conocimiento, cuando tú y yo nacimos de nuevo, inmediatamente sucede algo, pero no sucede en el área natural. Mientras nosotros sigamos manejándonos
moviéndonos en el área natural, vamos a vernos lo mismo si vamos a hacer lo mismo. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, lo primero que sucedió en tu vida fue morir. ¿Dónde moriste? En el área espiritual. ¿Entendieron? Cuando tú naces de nuevo, delante de Dios, en lo espiritual estás muerto. Ya no vives tú. Ahora, ¿quién vive en ti? Cristo. Cristo nunca murió, pero ahora vive en ti, porque tú vives. Moriste en el área espiritual, el pecado que había en ti murió. En el área espiritual estás muerto. Pero en la misma área espiritual estás vivo por el Espíritu Santo. Ahora, en lo natural, ese Espíritu Santo le va a dar vida. Dice Gálatas 2:20, todos lo sabemos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Cuánto hemos aprendido de Dios? Día a día que nos reunimos en este lugar, Dios nunca nos da lo mismo. Siempre tiene revelación para cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque fuimos escogidos. Fuimos escogidos. Amén. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros, ok, no me quiero adelantar. En la persona que nace de nuevo, muere en lo espiritual y nace una nueva. En lo natural sigue siendo la misma persona. En lo natural sigue siendo la misma persona. En lo natural, en lo espiritual ya no. Dios ya te ve sin pecado. Dios ya te ve como su hijo. Dios ya te ve limpio. Dios ya te ve sano. Dios ya te ve prosperado. Dios te ve como Él ve las cosas. La gente te seguimos viendo natural, pero Él te ve en lo espiritual. En el área espiritual es donde se llevó a cabo el suceso de que tú moriste y naciste de nuevo. Y ese hombre espiritual, el Espíritu Santo que vive en ti, le empieza a dar vida. Eso dice, no está ahí, pero si me pones por favor en Romanos 8:11, ese hombre espiritual que vive en ti, Romanos 8:11 dice, si el espíritu de aquel que le dio vida a Jesucristo, ese espíritu vive en ti, pues tu cuerpo mortal, ahí está, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a vivificar también tu cuerpo mortal por el espíritu que mora en ti. Anoche oíamos el tema de la oración. Ese es un verso que tú puedes orar. Padre, te doy gracias. Gracias porque ese poder que levantó a Jesús de los muertos, ese poder mora en mí. Y ese poder que mora en mí vivifica mi cuerpo mortal por el Espíritu. No soy yo, porque el Espíritu que vive en mí vivifica mi cuerpo mortal. Espíritu Santo, tú vives en mí. Tú conoces si mis arterias están enfermas. Tú conoces si las venas están tapadas. Tú conoces si mis pulmones, mis riñones, mi corazón está dañado. Tú conoces si ese virus quiere tocar mi cuerpo. Pero como tú vives en mí y tú te das cuenta de todo, pues ese espíritu yo lo uso y sana todo mi cuerpo interior en el nombre de Jesús. Esa es una oración que tú puedes. Por eso, cuando nosotros oramos la palabra de Dios, estás orando y estás trayendo lo sobrenatural, porque tú estás en lo natural, pero cuando naciste de nuevo te conviertes en un ser sobrenatural. Amén. Ahora lo sobrenatural tú lo traes a lo natural. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que vive en ti. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que Pablo nos dice, por eso Pablo nos dice en 1 Corintios 6:1 que no recibamos la gracia en vano, no la hagamos en vano. Cada uno de nosotros debemos de saber y reconocer el privilegio de ser transformados. Amén. El privilegio de ser perdonados por el poder de Dios y usar la gracia, el poder divino para ir alejándonos
alejándonos de la corrupción del mundo. Amén. Segunda de Corintios 6:3. No demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio, no le des a nadie ocasión que tropiece. Los que quieran hacerte tropezar en este lugar, Dios las va a sacar de aquí. Amén. Y lo ha hecho. ¿Están de acuerdo con eso? Tú mantente firme. Porque Dios nos mandó a este lugar para hacer tropiezo para nadie. No damos a ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea ¿qué? Vituperado. Vituperado. ¿Saben lo que quiere decir vituperado o vituperio? Criticado, insultado, injuriado, que hagan una infamia contra la persona. Tu ministerio no tiene que ser vituperiado, tu ministerio no tiene que ser insultado, no tiene que ser infamado, no tiene que ser criticado, porque el que te escogió no fue el pastor, fue Dios. Fue Dios. Y los que te vituperen es porque los que te vituperen, los que te critiquen, es que han hecho la gracia de Dios en vano en sus vidas. Y de esos hay mucho, de esos hay que cuidarnos. Amén. ¿Están conmigo? No están enojados, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Gloria a Dios. Amén. Ok. Todos fuimos escogidos, salvos. Pablo nos enseña que nuestra vida personal es nuestro primer ministerio. Nuestro primer ministerio es nuestra vida personal. Es lo que enseña Pablo. Amén. Segunda de Corintios 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Tenemos que recomendarnos en todo como ministros. Tienes que tener paciencia para los que han tomado la gracia en vano. Y hay muchos. Y tienes que tener paciencia con ellos. Tienes que tener paciencia cuando ellos mismos son los que te atribulan. Tienes que tener paciencia cuando hay una necesidad. Porque la gracia de Dios te capacita para tener paciencia, y la gracia de Dios te capacita para cuando tú recibas lo que Dios ya te dio, tú ya estés capacitado para manejar lo que te dio. Amén. Por eso es la gracia. Por eso es que Pablo nos recomienda: no tomen la gracia en vano, porque Dios te va a ir capacitando para todas las cosas a que tú fuiste llamado en el ministerio. Amén. Gloria a Dios. Nuestra vida privada es la que debe de ir recomendándonos. Amén. Lucas 2:20, ya lo leímos: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo podemos hacer todo eso? Acuérdense, Dios nos dio la gracia. Jesús viene y nos da una recomendación, una declaración. En el libro de Lucas 9, 1 al 2. Jesús viene y nos da una enseñanza. Habiendo reunido ¿a cuántos? A sus 12. ¿Qué les dio? Acuérdense, ya a Jesús lo seguía una multitud. No llamó a la multitud. Llamó a los que estaban dispuestos a pagar un precio. Llamó a los que él había escogido para hacer un ministerio. Llamó a los 12, ¿y qué hizo? Les dio poder. ¿Qué más les dio? ¿Sobre cuántos demonios? Wow. Tú tienes ese privilegio. Les dio poder, les dio autoridad. Primero para echar, ¿qué fue? Demonios. Y hace una coma. Primero les dijo: miren, muchachos, ustedes son 12,
van a ir y van a encontrarse con muchos demonios. Ustedes no se preocupen por los demonios, ni los busquen, ni los provoquen. No vayan y les hagan guerra espiritual, ni nada de eso. Ustedes caminen. No se distraigan, me salió un demonio. No busquen demonios. Ustedes, al momento que yo los envío, ya tienen poder sobre todos los demonios. Mientras ustedes caminan, yo tengo a esos demonios atados para que no les haga nada. Ustedes no los cuchilleen ni los busquen, porque todavía no tienen el Espíritu Santo, no tienen la capacidad para echarlo fuera. Ahorita solamente lo van a echar fuera en mi nombre, pero como yo les envío, yo voy a mantener atado a todos los demonios para que no les haga nada. Wow. No provoques al diablo con guerra espiritual, porque él está más capacitado que tú si no estás bien cimentado en la palabra de Dios. Y lo vemos en el libro de los Hechos. Los demonios le dijeron, a Jesús lo conocemos, a Pablo tú también, pero tú no tienes ninguna autoridad del reino de Dios. Así es de que los mandaron desnudos. Y ¿se acuerdan que dice eso en el libro de los Hechos? Por andar buscando guerra espiritual y cuchilleando a los demonios cuando no están preparados. Pero cuando Jesús te envía, dice: yo los voy a detener. Tú vete y predica, no busques demonios. Y se fueron, no buscaron demonios y se fueron. Encontraron enfermos y los sanaron. ¿Por qué los sanaron? Porque los demonios estaban sujetados al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no busques demonios, ellos están sujetados, porque aquel que te dio el poder y la autoridad los tiene sujetos. No los sueltes. Amén. Amén. Ok. Nos dio poder y autoridad. Hermano, el poder de tener esos demonios sujetados es un privilegio que tenemos cuando somos escogidos. Se nos dio autoridad sobre ¿cuántos demonios? Dice todos. Amén. Si ya tenemos un orden autorizada por el Creador del cielo y la tierra, por el Dios de Abraham, por el Dios de Isaac, por el Dios de Jacob, sobre todos los demonios, ¿para qué los provocamos queriéndoles hacer guerra espiritual? En esa guerra no se usa el poder otorgado por Dios. Jesús primero les dio autoridad sobre todo demonio. Esto incluye a los demonios que causan enfermedades. Esto sucede cuando nosotros conocemos qué es lo que Jesús nos mandó a predicar. Amén. En el verso 2 nos dice qué es lo que nos mandó a predicar. Y les dijo, y los envió a predicar. ¿Qué les envió a predicar? El reino de Dios. Mientras tú predicas el reino de Dios, los demonios se mantienen sujetados al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú predicas otra cosa que no sea reino, Él no tiene la responsabilidad de sujetar los demonios, porque Él no te mandó a predicar un concilio o una denominación. Así es de que tú predicas concilio o denominación, es tu responsabilidad de luchar contra demonios. Pero cuando tú predicas el reino de Dios tiene a los demonios atados para que tú camines libremente con poder, autoridad y sanes toda enfermedad. Amén. ¿Cuántos aprendemos, verdad? En la presencia de Dios. En Mateo 4:23 lo veíamos, lo hemos visto. Jesús enseñó el reino y lo que el reino tiene. Y todo lo que el reino tiene lo trajo a la tierra. Todos los demonios quedaron atados con la presencia del reino. Escucha eso. Jesús entró a todas las sinagogas y con la presencia de Él los demonios se quedaban atados, ¿sí o no? Y Jesús empezó a sanar a los enfermos, porque aquellos demonios que tenían enfermos a las personas, con la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, con la presencia del Rey celestial, con la presencia de ese gobierno celestial en la tierra, los demonios se sujetan a ese reino y no pueden funcionar a tu contra.
¿Y Jesús qué hizo? Sanó a todos. Por eso el reino de Dios está en ti. Jesús enseñó el reino y lo que el reino tiene y lo trajo a la tierra. Todos los demonios quedaron sujetos, atados con la presencia del reino. Y sucedieron sanidades. Los demonios que tenían atados, cautivas a las personas, no pudieron detener el poder del reino. Lo estamos viendo en la palabra. Y ese poder del reino está dentro de ti. No pudieron detener el poder del reino. Algunos de sus discípulos ya estaban ahí y vieron el poder del reino. ¿Se acuerdan que leíamos el domingo pasado? Ya había escogido a 4 y esos 4 andaban con él. No podían ni hablar de ver que la presencia de Jesús, todos los demonios. Cuando Jesús estaba en las sinagogas, no veía presencia de que se revolcaban, vomitaban y le echaban, ay, los demonios. No veían eso. Porque la presencia del reino de Dios, los demonios no se pueden manifestar. Pero cuando los cuchileas con guerra espiritual, ves una tiradera, un espumarajo, ¿por qué? Porque ellos mismos los cuchilean, se dice así. ¿Sí o no? Pero cuando predicas el reino de Dios y tienes la presencia del reino de Dios, por mucho que se quiera manifestar un demonio, no va a poder. Porque la presencia del reino de Dios está ahí. Y los discípulos, ya me imagino, los 4 se hacían preguntas. Bueno, yo conozco aquella persona. Nació muda. Aquella nació sin manos. ¿Y ahora se va sano? Sí, porque el demonio que lo que tenía así dejó de funcionar. Y la presencia del reino de Dios sanó a todos. Eso lo puedes leer en la primera enseñanza de Jesús, en el libro de Mateo 4. Amén. Los demonios, hermanos, no pueden detener el poder del reino de Dios. Entonces, ya los discípulos vieron la manifestación del poder del reino de Dios y Jesús los mandó así, en Lucas 9:1 y 2 que leímos, los mandó, vayan. Porque todos los demonios están sujetos. Ahora ustedes nada más sanen a los enfermos. Y una vez que sanen a los enfermos, enséñenles que prediquen el reino de Dios, porque el reino de Dios mantiene a los demonios alejados de tu familia, de tus hijos, de las escuelas y del gobierno. Amén. ¿Por qué crees que el diablo ha enseñado a muchas denominaciones a que no enseñen el reino? Porque saben que si enseñan el reino tienen poder contra él. Prefieren que enseñen concilio, que enseñen denominación y que hagan esas reuniones de guerra espiritual, de liberación. Les gusta que los cristianos hagan show para él. Amén. ¿Están conmigo o no? Amén. Te estoy hablando de lo que dice la palabra. Yo no estoy inventando algo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros, hermanos, en este tiempo tenemos la misma autoridad. Cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, no entramos a una doctrina de hombre, entramos a una doctrina de Dios. Juan 18:36, para que sigas viendo la manifestación y el poder del reino de Dios. En Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Fíjate bien. Mi reino no es de este mundo. Por eso él podía hacer las cosas del reino que venía. ¿De cuál reino venía? De un reino celestial. De un reino más poderoso que el reino que nosotros vemos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo. Así de que, hermanos, nosotros venimos de otro reino. Por eso no tenemos que pedirle ayuda del mundo. Nosotros tenemos que controlar al mundo y el mundo no a nosotros. Jesús así lo dice, mira, si mi reino fuera de este mundo, yo le pediría a los judíos, a los que me siguen, ¿saben qué? Maten a todos estos romanos que me quieren, hagan una guerra aquí, para que no me hagan nada. No, pero mi reino no es de este mundo. Por eso es que nadie puede pelear por mí. Nadie puede pelear por mí. Dice, si no mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
natural y no puede ser derrotado por los que sirven al mundo. Eso tienes que ponerlo bien en nuestra mente. Este reino natural, hermano, no puede vencerte. Inténtalo. Pero tú tienes que saber que vienes de un reino sobrenatural. Y no, el reino no es natural y no puede ser derrotado por los que sirven a este mundo. Nuestro reino, el reino de Dios, es un reino espiritual, es un gobierno sobrenatural. Atención, funciona por fe. Funciona por fe. La fe mueve y la fe manifiesta el poder sobrenatural del reino de Dios. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el mundo, no tenemos éxito porque no usamos fe. Solo por fe obtenemos lo que el reino de Dios tiene. Jesús así se lo dijo a Pilato. ¿Cómo te está yendo tu compañía, Flavio? Oh, pastor, bendito sea el Padre. Alabo, lo glorifico. Amén, amén, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Anteriormente él tuvo riquezas basándose en el mundo, ¿cierto? Sí, bastantes. Mucho, fue rico, tenía ¿cuánto? 2 o 3 millones de pesos era tu... Dólares, no pesos. dólares. ¿A cuánto alcanzó tu capital en ese tiempo? ¿6 millones, 5 millones? 4 millones. El mundo lo hizo rico, pero el mundo le cobró un precio, ¿verdad? Y muy caro pagó. Hizo 4 millones de dólares en su negocio, pero pagó un precio muy caro. Pero ahora está usando los principios del reino sobrenatural. Y en unos meses está logrando lo que el reino de Dios tiene, lo que probablemente en el mundo le hubiera costado hacerlo probablemente más rápido, haciendo las chapuzas y las trampas, la corrupción del mundo, pero ahora basado en lo que el reino de Dios tiene, esos 4 millones se van a convertir en 20. No solamente en él, en cada uno de ustedes. Quizás ahorita la hermana Maribella maneja un Uber, al rato va a tener su flotilla ahí en la casa negociando. Porque lo están aprendiendo a hacerlo a la manera del reino que representamos, no a la manera del reino que vemos. Y cada uno de ustedes que tiene su visión, esa visión que ustedes tienen, esa visión no viene del gobierno natural, esa visión viene de un gobierno sobrenatural. No dejes que pase tu visión y no veas que esa visión es imposible. La visión que tengo me cuesta $1 millón, no te preocupes. El poder del reino te lo va a traer. ¿Ya ven por qué en esta iglesia somos perseguidos? ¿Por qué se levantan hasta dentro de la misma iglesia para criticarnos y para no avanzar? Y Dios dice: tú eres un estorbo para este ministerio porque yo lo quiero llevar a grandes cosas, tú no quieres cooperar. Mira, ahí hay iglesias conformistas, vete para allá. Es triste, pero es una realidad. ¿Cuántos están conformes? ¿Verdad que no? Porque en el reino no hay conformismo. Ya leímos el verso 37. Yo no necesito que el mundo me defienda, en eso, verso 37. En otras palabras, cuando Pilato le preguntó a Jesús, Jesús en otras palabras le dijo: mira, Pilato, yo no necesito que el mundo me defienda. Hermano, que me escuchas, tú no necesitas que el mundo te defienda, no necesitas que el mundo te haga rico. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús y le dijo: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido. ¿A dónde? Al mundo. So, tú estás en el mundo para dar testimonio de dónde veniste. Amén. Y para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es la verdad que oye mi voz. Cuando tú predicas el reino, te mueves como el reino se manifiesta, estás hablando la verdad porque estás escuchando la voz de Dios. Jesús reconoció su posición
y su entidad. Eso le dio mucha seguridad. En el libro de Pedro también, Pedro 1:23 nos dice, de su poder tomamos todos. Leímos en 2 de Pedro 1:4, donde dice que nos dio de su naturaleza divina. Cuando nosotros tomamos de su naturaleza divina y de su gracia, tenemos la identidad de Él. Jesús sabía que tenía la identidad de Dios. Por eso ni los soldados romanos, ni Pilato, el gobernador, lo intimidó. A ti no te debe intimidar el mundo ni lo que el mundo tenga. Tu identidad le va a quitar lo que el mundo tiene, que es tuyo. Amén. Por eso fuiste escogido para el ministerio. Amén. Jesús reconoció su posición, su identidad, y eso le daba seguridad del Padre. Eso le daba seguridad del poder del reino que Él trajo. Cuando tú estamos seguros de la identidad que tenemos, te da seguridad del poder del reino que tú perteneces. Su reino, el reino que Jesús trajo a la tierra, está dentro de ti. Ese reino jamás fue y jamás será derrotado. Tú y yo estamos aquí y fuimos escogidos para manifestarlo por un poder dentro de nosotros. Ese poder es el Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo se alimenta y acciona por fe. Amén. Sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Por eso es que fuimos escogidos para el ministerio, para que a través de la fe podamos agradar a Dios y así manifestar el poder del reino de Dios por el cual fuimos llamados. Gloria a Dios. ¿No es nuestro Dios maravilloso? Hermanos, Dios te dio nos ha dado de su poder. Nosotros siempre nos levantamos y tenemos luchas. Cuando nosotros, mi persona recibió la noticia de que los que iban a comprar aquí cancelaron, en lo humano dije, pero Dios abrió una puerta. Estamos a punto de cerrar. Próxima semana. Porque le hemos ordenado al diablo que quite sus manos del proyecto de Dios. Este es un proyecto de Dios. 6132 de la Quex y la nueva iglesia de CCTV, la nueva casa de Dios. La nueva casa de Dios está en el 6132 sur de la Quex y esa es la casa de Dios. Ese es un proyecto. Ese no es un proyecto ni de Rubén Mendoza ni de ustedes. Ese es un proyecto de Dios. Y Satanás está atado y quita las manos del proyecto de Dios que le ha dado a CCTV.